damos la bienvenida nuevamente, queridos hermanos y gente que nos escucha en esta hora, en todos los lugares, en todos los países. Estamos nuevamente en un programa que es A la Luz de la Palabra, muy agradecidos de Dios porque Él nos da la oportunidad de poder nuevamente estar a través de esas pantallas y poderle entregar la poderosa palabra de Dios. En esta hora nos acompaña nuestro hermano Samuel Mella, que le vamos a dar el espacio para que les salude. Un saludo para todos los hermanos que hoy día o en estos días van a estar viendo este programa a la luz de la palabra. Desearle que el Señor les bendiga grandemente y de que Dios esté generando un avivamiento en su vida. Que este programa, de lo que ya hemos hecho, haya sido de bendición en su vida y esperamos que este programa también vaya bendiciendo su vida y se pueda crear el milagro que usted está esperando. Así que quédese un momento con nosotros porque vamos a tener este tema importante. También en esta hora nos acompaña, como siempre, nuestro obispo pastor Bernardo Leal. Que Dios les bendiga grandemente, muy contento de poder estar nuevamente detrás de esta pantalla para poder llevar a ustedes la palabra de Dios en este programa. Un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas que nos están viendo tanto en el extranjero como acá en nuestro país y en forma especial a la comuna de Yungay, que también se emite este programa a través de las pantallas de BTV. Esperamos del Señor que Dios les bendiga grandemente y bueno, el tema que vamos a hablar hoy día, a analizar, es el bautismo, algo muy importante desde diferentes puntos de vista. Hay muchas opiniones y hay muchas preguntas que podemos hacernos referente al bautismo, hermano. Amén. Bueno, como bien decía nuestro pastor, en esta hora vamos a tomar ese tema importante sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿De qué forma podemos nosotros bautizarnos? Y creo que es importante. Vamos a basar, siempre damos un texto bíblico para basarnos y este está en Mateos, en el capítulo 3, del versículo 13 en adelante, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, vamos a comenzar hablando del bautismo en agua, que es uno de los rituales que en toda la iglesia cristianas evangélicas siempre se está realizando el bautismo en agua. Bueno, en algunas iglesias se hace por aspersión, en otras iglesias por inmersión, ya sea en una piscina que tengan dentro de la iglesia o bien en los ríos. Y una de las principales ceremonias que se realiza de este bautismo en agua es tan importante para la vida del cristiano porque en primer lugar es la entrega a Jesucristo, donde al sumergirse en las aguas uno está muriendo hacia el mundo, pero viviendo para Cristo. Pero, ¿de dónde viene ahora lo que es el bautismo? Es decir, ¿cómo nace el bautismo? ¿Por qué Juan el Bautista comenzó o llegó a la ciudad predicando sobre el bautismo? Viene especialmente del Antiguo Testamento, del baño ritual de los judíos, que es el precursor del bautismo. La ley y tradiciones sobre la limpieza en aquellos tiempos donde la ley mosaica le daba la importancia que el pueblo de Dios tenía que ser limpio tanto espiritual como físicamente.
Y los israelitas normalmente incurrían en inmundicia o en pecado y tenían que purificarse, bañándose o lavando su ropa. Y eso lo habla Levítico y también en Éxodo, que no voy a dar ahora los capítulos ni lo voy a leerlo por razones que el tiempo. Como Jehová, Dios, es totalmente puro, santo, los sacerdotes y levitas estaban obligadamente a estar limpio, presentarse limpio en el altar de Dios, si no estos estaban bajo de pena de muerte. Por eso ellos antes de entrar al altar o antes de ir al tabernáculo tenían que lavarse sus manos, su ropa, ir impecable para presentarse ante Dios. Y en el siglo I, cuando comienza todo este movimiento a través de Jesús, cuando Él comienza a predicar ahora la palabra de Dios o a traer el mensaje, en el siglo I los líderes religiosos judíos ya habían extendido estas normas de limpieza a los sacerdotes y muchos ni siquiera eran levitas. Y cuando esto se hacía, se exigía una pureza en su vida y esto llevaba a que antes de ascender al monte o al templo, ir al templo, ellos tenían que presentarse en pureza en este ritual para que su ofrenda pudiera recibir el beneficio sacerdotal. Y de ahí que Juan el Bautista viene predicando el bautismo de acuerdo a todas esas tradiciones judías. Claro que es muy importante. Un asunto importante es que no hay que confundir el bautismo en agua con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas muy importantes que lo vamos a examinar más adelante. Y lo otro que es importante es el método de los bautismos. A veces hay bautismos que son por aspersión o derramamiento, que se llama, y hay un bautismo que es por inmersión. Los tres vamos a ver qué es lo que dice la Biblia referente a los tipos de bautismo y cuál es el propósito del bautismo. A veces se usa mucho el bautismo en niños, que está de dónde viene el bautismo por aspersión, de dónde viene el bautismo por inmersión, y lo que nos habla la Biblia sobre lo que es el verdadero bautismo. Así es. Bueno, muchas veces nosotros, como vengo yo de una parte católica, a nosotros de niños nos bautizan sin saber el significado del bautismo. Es porque nuestros padres se dejan llevar por las tradiciones, por las costumbres. Pero a través de la palabra el Señor nos enseña un ejemplo claro que da cuando Juan el Bautista, él iba predicando la palabra del Señor y él lo principal, lo que decía era arrepentíos. Él nos mostraba que teníamos nosotros que primero arrepentirnos para poder ser bautizados. Y el bautismo dice que simboliza tres cosas, que es el revestirnos con Cristo y enterrarnos y resucitarnos en una nueva vida. Una vez cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, nosotros somos nueva criatura en el Señor. Bueno, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir, enterrar. Y dentro de eso vamos viendo acá lo que dice la palabra del Señor cuando Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado. La palabra más importante nos habla en Juan 3 también, el 23, y dice que cuando Juan también bautizaba en ese lugar, había muchas aguas. Entonces creo que es importante primero aclarar cuál es, no el verdadero, sino lo que dice la palabra de Dios referente al bautizo. También agregar que la Iglesia Católica o la Iglesia primitiva bautizó hasta 1200 años después de la muerte de Cristo. Ellos tomaron un acuerdo de hacer el bautizo por aspersión, pero antes lo hacían conforme a la Escritura, que era por inmersión, donde hundían la persona en el agua. Luego vamos a ver el significado de cada uno de ellos.
Sí, hay otra cosa muy importante que indicar a nuestros hermanos o todos aquellos quienes hasta ahora nos están viendo, que Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre y Dios siempre ha buscado acompañar al hombre, ya sea a través de los pactos que Dios hizo con el hombre y también como marcas o señales físicas visibles que dejó en el hombre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que no pueda decir alguien, bueno, a alguien se le ocurrió bautizar en una piscina, a alguien se le ocurrió bautizar en el río. Ah, no, porque Juan el Bautista venía bautizando en el río, es por eso que todos quieren bautizarse en el río, que también vamos a ir explicando eso más adelante. Pero el Antiguo Testamento tiene una similitud, una concordancia con estos nuevos rituales que hoy día están dentro de nuestra iglesia, que también la Santa Cena, que hoy día no vamos a hablar de ella, pero que también es otro ritual muy importante que se celebra dentro de la iglesia. Pero en el Antiguo Pacto Dios instituyó en primer lugar la circuncisión y la Pascua, dos pactos que Dios tenía con su pueblo. Y hoy día hacia al pueblo gentil, cuando ha llegado el Evangelio, también hay unas ordenanzas que Dios nos establece a nosotros para guardarlas como su pueblo. Y en este nuevo pacto, en esta nueva reconciliación de Dios con el hombre, el Señor Jesucristo ahora sustituye la circuncisión por el bautismo y la Pascua por la Santa Cena, que en el fondo, si lo estudiáramos, tienen un mismo significado en el cual Dios quiere transmitir ahora a través de esos significados que hay más profundo para nuestras vidas, poder transmitir un mensaje espiritual. Es claro lo que está diciendo referente al mismo significado al final que lo que significa Pascua, porque a veces es una palabra que usamos y decimos felices Pascua, y Pascua significa muerte. Y la palabra bautizo significa sumergir, inmergir, zambullir, introducir en o meter en él. Sí. Y bautizo es sinónimo de sumergir, sinónimo de muerte. Y en Romanos 6, versículo 3 al 11, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque son con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y creo que es importante, hermana Ingrid, de tener un momentito en lo que significa bautizo, sumergir. Así es. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, antes de recibir a Jesucristo, nosotros andamos en pecado, estamos lejos del Señor, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, conocemos de su palabra, uno siente el deseo en su corazón de ser bautizado. Y cuando somos bautizados en Él, primero nos tenemos que creer, reconocer a Jesucristo. Y como bien decía nuestro pastor, que el bautismo es a través de sumergirse en las aguas. Ahí es donde nosotros sepultamos al viejo hombre, y cuando salimos del agua, nosotros somos unas nuevas criaturas en Él. Es algo muy importante antes que sigamos, que estamos hablando de lo que es sumergir. Bautizar significa sumergir. Esta es la forma que usó Juan el Bautista y fue confirmada por Cristo. Y continúa con los cristianos primitivos. En Juan 3:23, que es lo que nosotros hemos estado leyendo, dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, pero allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Y en Mateo 3:16 dice, la palabra de Dios dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Fue sumergido, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El método de bautizar por aspersión, rociando o derramando al agua, entró a la Iglesia Católica durante el siglo XII después de Cristo. Aquí yo tengo una edición 94, la página 277 de James Cardinal Gibbs, que es un
parte de un libro que es del Vaticano, y dice: por varios siglos después del establecimiento de la cristiandad, usualmente conferido por la inmersión, pero desde el siglo XII la práctica de bautizar por aspersión, rociar, ha predominado, pues este método es más conveniente que el bautismo por inmersión. La Iglesia emplea a su discreción adaptar el modo más conveniente a las circunstancias del lugar y el tiempo. Claro, cuando estamos hablando de este bautismo en agua, muchos lo toman como algo natural, algo que es superficial, pero en el fondo, si vamos a hacer un análisis más profundo con respecto a la vida del cristiano, esto lleva a una profundidad espiritual, aunque simboliza la muerte, como ya hemos dicho, simboliza la muerte para el mundo, que nosotros nos hemos vuelto a Cristo. Y en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús les mandó tres cosas que hacer. Primero, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles, lo que hoy día la iglesia están haciendo. Pero al ser instituido en el nombre de Dios, que el Dios Trino, en ese instante, que es en el nombre del Padre, dijo que tenían que bautizarle, y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, estas tres personas que el Dios Trino está representando una verdad espiritual. Cuando se dice que es en el nombre del Padre, es la fuente de salvación. Y cuando se habla en el nombre del Hijo, es el conducto de la salvación que redime a todo pecador que se acerca a Jesucristo. Y cuando habla y del Espíritu Santo, es la gente quien aplica a la vida de Dios al creyente. Por lo tanto, cuando ahora los primeros cristianos en el libro de los Hechos comienzan a predicar y a llevar el Evangelio a través de del mundo o de aquellas ciudades que en ese momento ellos fueron llevando el Evangelio, en Hechos capítulo 2 ellos parten predicando la palabra de Dios. Después viene la aceptación por la fe y la conversión a Jesucristo, y inmediatamente después pide bautismo inmediato a todos los convertidos. Y por eso es, voy a decir requisito, pero no es un requisito. Por eso pero la pregunta sería: ¿es necesario, hermano Ingrid, el bautismo? Amén, así es necesario, porque nosotros cuando creemos en Jesucristo tenemos que confesar ante los demás de que Jesucristo es nuestro único Salvador. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, uno, como decía hermano Samuel, uno de los requisitos. Juan 3, versículo 3, 5 dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, hombre, debe nacer, siendo viejo, dice, en esa oportunidad. Entonces él le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué significa? Volvemos a decir: bautismo, sumergir, muerte. Pero en el momento en que sale del agua, es una nueva criatura. En Cristo. ¿Ah? Por eso que es importante, como decía el hermano Samuel, debiera ser un requisito, claro, primordial el ser bautizado, como dice en la Escritura, para poder recibir luego el bautismo de lo que vamos a conversar más adelante, que es del Espíritu Santo. En el fondo sí, yo le puse un nombre al requisito, pero es un mandato de Jesucristo cuando dijo ir y bautizarle. Entonces, cuando dice ir y hacer discípulo, entonces un discípulo que reconoce a Jesucristo como su único Salvador, o uno como persona reconocimos a nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida, eso quiere decir que aceptamos a Dios como nuestro único Señor que va a ministrar nuestra vida, y estamos dispuestos a obedecerle, y estamos dispuestos nosotros a someternos a las enseñanzas de Él. Entonces, cuando se bautiza esta persona, realmente tiene que tomar los principios, tiene que tomar los mandamientos de Dios en su vida para poder ser guiado después dentro del Evangelio. Cuando
muchas veces hay bautismo o se celebran los bautismos, se piensa que es como una celebración, como algo así, un ágape que se está realizando, pero en el fondo de las cosas, este bautismo, si lo miramos objetivamente, es una fiesta espiritual. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado de que estamos muriendo hacia el mundo, y cuando yo expongo mi vida, y por eso es una gran responsabilidad, si usted lo ha hecho, usted que nos está viendo en esta hora, quizá ha hecho este ritual de ir a un río, o quizás en su iglesia tiene una piscina, no sé dónde usted lo ha realizado, pero es una gran responsabilidad que pesa sobre sus hombros, porque de hecho usted está demostrando a las demás personas de que usted ha muerto para el mundo. Es decir, yo he nacido de nuevo, yo nuevamente ahora, yo ya no vivo más para el mundo, ni para las cosas del mundo, ni me atan las cosas del mundo, ni me ligan las cosas del mundo. El bautismo hace que yo me ligue a Dios, el bautismo hace de que yo me apegue a Dios, de que yo busque de Dios, y que si no conozco las enseñanzas y no conozco quizás algunas instrucciones de Dios, tengo que acercarme al pastor de la iglesia, al diácono o al hermano más anciano para que me diga, ahora, ¿cómo yo caminar? Que he recibido el bautismo, ¿cómo caminar en este evangelio que un día el Señor Jesús nos enseñó? Y hay algo muy importante, lo que vemos también, lo que sucede con Felipe y el eunuco. Así es, en la palabra del Señor es algo maravilloso que dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Porque en ese momento me imagino que el eunuco iba leyendo, pero no iba entendiendo, ¿verdad? Entonces dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios, pero no sabía de quién. En ese momento él se entera y dice, y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un ejemplo maravilloso, un ejemplo clave que nos da aquí, que para ser bautizados nosotros tenemos que creer y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sí, yo aquí en esta parte, en los tiempos de que Felipe estaba bautizando, en los tiempos de la iglesia primitiva, quiero mencionar que los convertidos cuando se bautizaban inmediatamente, en ese tiempo era difícil por la persecución que había hacia los cristianos. Entonces, una persona que en ese tiempo se bautizaba era porque estaba muriendo a todas sus tradiciones y sus costumbres que traía. Entonces, el ser bautizado en ese tiempo, los tiempos de Felipe, de Jesús, de Juan el Bautista, era riesgo de muerte, se le iba a buscar. Es decir, el bautismo lo dejaba marcado en ese tiempo, como decir, este pertenece ahora a una nueva línea, o se ha apartado de nuestras costumbres, por lo tanto, iba a ser perseguido y lo iban a matar por la fe que él iba a comenzar a profesar ahora. Sí, y es muy importante también decir que Pablo, el apóstol, identifica el agua del bautismo como una sepultura. Lo que estábamos recién diciendo, y lo vemos en Romanos 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también en Colosenses, capítulo 2, 12, también habla y hace mención que solamente la inmersión puede llamarse sepultar, morir. Ahora hay un tema, usaron la aspersión y el derramamiento en los días apostólicos. Un cuidadoso estudio que han hecho grandes hombres del Nuevo Testamento nos muestra que ni el derramamiento ni la aspersión se menciona en ninguna parte de las
Escritura, ni fue empleado ni autorizado por los apóstoles. Y ahora la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuál es el propósito? Hemos dicho que el bautismo es para remisión, para limpieza, para sepultar. Y ahora otra pregunta que debemos hacernos, ¿cuáles son los candidatos? Y aquí entramos en un tema muy importante porque nosotros hemos sido bautizados. ¿Ah? Yo hace un año y algo me bauticé por inversión, pero a uno lo bautizan cuando niño y lo llevan a la ceremonia y llevan la guagüita y se le hace por aspersión y todos festejan y la guagüita ahí después en la cama mientras todos están ahí en la fiesta y la verdad de las cosas es que la guagüita o el niño no se acuerda. Entonces creo que es un tema a profundizar un poco porque se pasa muy rápido este tema de que los niños deben ser bautizados o deben ser presentados, como dice la Escritura. Bueno, una de las condiciones que estamos hablando acá, el bautismo, es de que uno tiene que estar consciente de sus hechos, en primer lugar. Tener conciencia de lo bueno y lo malo que yo he hecho. Entonces, si hablamos de un niño recién nacido, y si hablamos de un niño a lo mejor de 1 año o 2 años, en primer lugar, él no tiene una conciencia o él no está claro en cierto aspecto de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando yo tengo la capacidad de decir esto es malo y esto es bueno frente a Dios y frente a los estatutos y a los principios de Dios, es porque yo estoy reconociendo que delante de Dios soy imperfecto y por lo tanto una de las formas es poder yo reconocer, estar consciente que soy un pecador ante Dios para ahora ir al bautismo, porque anteriormente ya mencionamos lo que significaba el bautismo, que es una sepultura que estamos haciendo simbólicamente, muriendo para nuestras costumbres, para nuestras ideas que tenemos como personas, pero viviendo para Cristo. Ahora, el bautismo no es únicamente para un creyente perfecto, porque muchos se pueden preguntar, pero yo no soy perfecto. Quizás puede decir, yo no soy santo, tengo que esperar porque a lo mejor el pastor dice en la iglesia que tengo que orar. Entonces, no es una cuestión de que yo me sienta perfecto, me sienta santo, sino es un asunto ahora del bautismo de sentirme listo para yo poder entrar en las aguas y poder realmente comprobar de que soy capaz de dar ese paso, de poder renegar a todas esas cosas que me atan a este mundo y poder ahora vivir y comprobar que mi fe en Jesucristo es genuina y que en mi vida ha habido un arrepentimiento genuino a las plantas de Cristo. Y creo que una de las cosas importantes de los candidatos al bautismo, la Biblia, porque nosotros nos centramos en la palabra de Dios, porque vamos a centrarlo en diferentes textos, pero en la palabra de Dios, la Biblia dice que autoriza, y la pregunta es, ¿autoriza el bautismo de infante o el bautismo adulto? Lo que enseña la Biblia es que el bautismo, los creyentes, Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y creo que eso es parte de lo importante que nosotros tenemos que ver, hermana Ingrid, en el sentido de quiénes pueden ser bautizados. Amén. Bueno, todos podemos ser bautizados, pero hay algo importante que está en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos. O sea, aquí nos habla que primero, si bien es cierto, todos podemos ser bautizados, pero primero tenemos nosotros que arrepentirnos de nuestros pecados. Y bautícense cada uno de vosotros, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí nos habla bien claro, un infante, un niño, una niña que no cree, no puede ser enseñado y no puede arrepentirse. Así es. No puede arrepentirse. Entonces, si no puede arrepentirse según la Escritura, no es candidato para el bautismo. También poco puede ser un niño y una niña
ser bautizado para la remisión de sus pecados. Sí. ¿Ah? Porque sabemos que ellos, desde el momento, no hay ningún pasaje en la Biblia que mencione un bautismo de infante. Cuando dice, Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se entorbéis porque de los tales es el reino de Dios. Y dice, y les presentaban a los niños y Jesús los bendecía. Era una presentación. Y ahí encontramos, sí, diferentes pasajes en la Escritura. Encontramos Jocabé, que crió a su hijo Moisés, y luego ella misma lo presentó a Dios. Ana presentó a Dios. José y María presentaron a Jesús a los 7 días. Fueron y lo presentaron. Y ahí había un hombre, Simeón, y dice que cuando lo vio, dijo, mis ojos ahora han visto la salvación. Y vemos diferentes tipos de presentación. Presentarlo ante Dios, pero bíblicamente el bautismo no debiera ser para infantes, sino para una persona que pueda decir, yo me arrepiento, porque podríamos decir es para todos, entren, y tampoco se puede convertir en una ceremonia de que entren al agua y salgan del agua. Si usted lo ve de esa manera, podemos entrar una persona y va a salir solamente mojado, pero ahí es la convicción de fe y poder entrar y decir verdaderamente, yo me arrepiento de mis pecados. Así es. Claro, anteriormente cuando comenzamos yo hablé de que esto tenía mucha relación con el Antiguo Testamento, donde cuando Dios pactó con el hombre y ahora en el nuevo pacto también está esto del bautismo. Y el bautismo también simboliza un establecimiento de un nuevo pacto con Dios, donde siempre Dios va a acompañar. Es decir, de que cuando yo tomo esta decisión o cuando usted toma esta decisión de poder sumergirse en las aguas y de poder realmente estar ese momento que es un momento de morir hacia el mundo, realmente en ese momento yo quedo apto, ¿ya? Porque yo estoy reconociendo, no es un compromiso con la iglesia, y eso quiero dejar en claro, no es un compromiso con el pastor o un compromiso con alguien de mi familia, no. Si, dije yo anteriormente, si usted se sentía listo para poder tomar esta decisión, va a ser muy importantísimo en su vida, va a ser de bendición en su vida. Pero si ahora usted lo tiene como un compromiso de la iglesia, que por estar comprometido con el pastor, porque yo quiero a lo mejor mostrar otra careta de mi vida, que yo soy cristiano y que estoy muriendo para el mundo, eso no le va a servir de nada, porque también es algo delicado. Cuando nosotros nos bautizamos es porque estamos aptos para poder presentarnos ante el Rey. Eso quiere decir que antes de eso, que es un tema que vamos a hablar después, antes de eso yo he tenido una relación con Dios. Es decir, el Espíritu Santo ha venido y ha entrado en mi vida y me ha hecho arrepentirme delante de Dios para yo poder creer en Cristo Jesús verdaderamente, que mi fe es una verdad, pero real, de que a quien yo le pueda hablar, a quien yo me pueda dirigir, me va a creer que mi vida vieja pasó, murió y ahora yo estoy en nueva vida. Entonces cuando nosotros estamos aptos y cuando hacemos nos sumergimos en el agua, es quitada la ropa vieja, ¿ya? Es decir, esa vida antigua ha muerto, ha quedado en esas profundidades y ahora se pone una ropa limpia de justicia que Cristo la coloca en nuestra vida. Entonces esta nueva ropa de justicia va a ser o es la apta para poder presentarnos nosotros delante del Rey de Reyes. Y cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Encontramos en el libro en el Evangelio según San Lucas,
se narra todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar con el poder del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos nos va guiando hacia lo que es el Espíritu Santo propiamente tal, y cómo Él va también provocando y va haciendo, y en la promesa del Padre dice: quedaos en Jerusalén, no se fueran de Jerusalén hasta que no reciban esta promesa, que es el ser bautizado en el Espíritu Santo. Y es una promesa prometida por el Padre a cada uno de nosotros, y en Hechos 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una de las doctrinas cardinales, principales de la Escritura, es el bautismo, y el bautismo en el Espíritu Santo. Que el más maravilloso. Y el más maravilloso, y creo que es muy importante que el bautismo en el Espíritu es para todos los que profesen la fe en Cristo, hayan nacido de nuevo y hayan recibido la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Hermana Ingrid. Amén. Es maravilloso todo lo que se está hablando en esta hora sobre el bautismo. Pero también aquí quiero compartirles un poquito de la palabra del Señor, porque dice que el bautismo es donde nosotros lavamos nuestros pecados. Pablo, cuando relataba su conversión, habla en el Hechos capítulo 22, versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detenéis? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, o sea, invocando el nombre de Jesús. Bien, y ahí mi pastor ya estaba entrando en lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y en estos poquitos minutos que nos quedan, porque sí, creo que esto da para un tema, porque queríamos hablar de bautismo y bautismo de Espíritu Santo, los dos tiempos, pero creo que vamos a tocar ahora y vamos a tener que continuar el próximo para hablar solamente de lo maravilloso que es el bautismo del Espíritu Santo. Claro, y como antes veníamos hablando ya del bautismo en agua, cuando bien yo me bautizo en agua, es porque en el fondo es lo que Dios ha hecho internamente dentro de mi vida a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tomo la decisión, y que no es una decisión mía, sino es una decisión que viene de parte de Dios, es porque yo estoy demostrando qué es lo que Dios ha hecho dentro de mi vida. Es decir, estoy demostrando hacia las personas que Cristo ha entrado a través del Espíritu Santo dentro de mi vida, y es por eso que viene esta decisión de poder bautizarme en agua, porque ya he recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es el poder que viene de parte de Dios, que ahora transforma mi vida. Y esa es una explicación para aquellos que posiblemente no participan de ninguna iglesia y quizás usted no tiene una fe en cierta congregación o en cierta religión, pero lo que a nosotros nos lleva a hablar, lo que nos lleva a las calles, donde muchas veces usted ha visto quizás predicadores, o en las cárceles, o en los hospitales, cuando quizás usted ha dicho, ya están estos evangélicos. Pero ahí dentro de nosotros hay algo más grande que se manifiesta en nuestras vidas. Quiero decirle, no es la iglesia la que transforma, no es el pastor, no es alguien que a lo mejor le ha metido una idea en la mente a aquella persona, sino es el poder del Espíritu Santo, que ha hecho una transformación de mente, de corazón, para poder ahora dirigirse al mundo o dirigirse a aquellas personas y poder decir usted posiblemente cómo esta persona no tenía ni una palabra, no tenía ni personalidad para poder hablar. Y usted puede decir, y hoy día me extraña, me llama la atención cómo esta persona, esta mujer o este hombre se dirige a mí hablándome de Dios. Creo que es importante, bueno, en los pocos minutos que nos quedan, creo que vamos a redondear sobre el bautismo, que es importante porque nos va a dar para hablar sobre lo poderoso que es el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que la próxima ocasión lo vamos a hacer, pero sí creo, hermana Ingrid, que el bautismo propiamente tal, por inmersión, va provocando también
en el hombre el arrepentimiento antes de entrar, y creo que usted ha tenido una experiencia también referente al ver cambios reales en Cristo. Amén. Así es, efectivamente, cuando, bueno, voy a dar un poquito de testimonio de mi vida. Cuando yo era niña, yo fui bautizada por la Iglesia Católica, pero no creyendo en el Señor Jesucristo, porque nadie me había hablado, nadie me había predicado de la palabra del Señor, y difícilmente yo podía creer siendo niña. Pero cuando el Señor Jesucristo se presentó a mi vida y empecé a conocer de la palabra del Señor, yo sentía algo que me faltaba, y era el bautismo. Pero para eso yo tenía que primero creer a su palabra y después arrepentirme de mis pecados, y ahí yo pude ser bautizada. Y la experiencia maravillosa cuando yo fui sumergida en las aguas, hermano, fue algo tan maravilloso, era como que había nacido de nuevo. Y ahí pude yo ver las cosas muy distintas. Mi vida fue transformada, tuve cambios significativos en mi vida, y ahí Dios me pudo mostrar su inmenso amor. Pero ¿todo por qué? Porque a través de Jesucristo fui salva, a través de Jesucristo fui limpiado de mis pecados, y gracias a Él estoy aquí en este lugar para poder compartir su palabra del Señor. Y es maravilloso porque Él transforma vidas, hermanos. Creo que es importante, es un tema que hemos ido tocando del bautismo, pero para redondear, creo que, vuelvo a decir, bautizo viene de griego baptizo, que significa sumergir, introducir. La iglesia primitiva lo hizo, ahora la iglesia católica romana en el siglo XII instaura la aspersión, y dentro de ello se fueron adaptando diferentes iglesias a nivel mundial que siguieron por la aspersión, por la comodidad, porque podían hacerlo en cualquier lugar, porque decían, y si nos encontramos en el desierto, y si nos encontramos en otra parte, es más fácil llevar un poquito de agua y rociar. Pero el bautismo bíblico es sumergir, significa sepultar y volver a nacer a la vida, y hacerlo en Cristo el Señor. Y creo que es una experiencia que cada cristiano debiera llevar, que cada cristiano debiera y tendría la obligación de poder hacerlo, porque es un mandato de Jesús. Por eso que cuando se bautiza se dice en orden a la gran comisión, y en el nombre de Jesucristo, y que Él que dijo que sigan bautizando, dice: ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado. Había que hacerlo de inmediato, puede tener. Nosotros ahora nos adaptamos a comodidad. Yo creo que nadie se quiere bautizar en julio, en agosto, en el río. Nadie quiere estar en ese momento, pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el bautizo es sumergir, sepultar, entrar un hombre, y en el momento de que sale resucitado con una nueva vida en Cristo el Señor. Queremos decirle a ustedes que deseamos de todo corazón que Dios les bendiga grandemente, que Dios vaya a usted por medio de la Escritura, vaya estudiando, escudriñando, vaya a la luz de la palabra, viendo las verdades que son del Evangelio. Y creo que el tema del bautizo o del bautismo del Espíritu Santo lo vamos a ver la próxima semana, porque es algo muy importante y de gran provecho para nuestras vidas espirituales. Que Dios les bendiga.